Buenas noches. En la sesión de hoy vamos a trabajar ya con lo último de lo que es el repaso de SQL, viendo lo que son las subconsultas. ¿Listo? Entonces, este es un problema clásico o ejemplo clásico que generalmente se da cuando se llevan las subconsultas. Miren acá, lo voy a hacer correr aquí en SQL Server porque tenemos más datos. Voy a seleccionar algo acá de la tabla factura. ¿Ya? Lo voy a desplegar para que se entienda lo que quiero hacer. Y vamos a seleccionar unos datos básicos. Quiero seleccionar el ID de la factura. Quiero seleccionar lo que es la fecha. Y quiero seleccionar lo que es el total. ¿Listo? Y ahí está, from factura. Hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa si me dicen selecciona ese dato solamente de la factura cuyo, cuyo total sea el mayor? ¿No? Entonces, bueno, alguno dirá, haré un order by, ¿no es cierto? Order by la columna 3, descendente. ¿No? Y voy a hacer esta selección, ¿no? Y bueno, aquí me salen, ¿no? Todas las facturas. En total, miren, tengo 26.927 filas. O sea, me salen hartos registros aquí, ¿no? Y bueno, con eso, esta es la factura mayor, pero no sería correcto hacerlo de esta manera, porque aquí sin motivo estamos cargando esos 26.927 datos. La idea es solamente restringir uno solo, ¿no es cierto? Este primero, ¿ya? Algunos me dirán, entonces coloquemos el limit. El limit solo funciona en MySQL, ¿no? Aquí no me va a reconocer, pero si digo limit 1, me va a agarrar esta primera fila, ¿ya? En SQL Server el limit no funciona, ¿no? Funciona acá el top. Aquí, o sea, en vez de poner limit, en SQL Server, ¿se han visto cuando hacía estas cositas acá? Se le coloca el top y entre paréntesis se coloca la cantidad de tuplas que quiero que me limite. Es como colocar el limit, pero se le coloca después del select, ¿listo? ¿Ya? Entonces acá me dirían, bueno, coloca el top y el 1, ¿no? Súper, ¿no? Y bueno, me va a limitar solamente a 1. Miren, ahí está, me sale esa única. Pero aquí hay un detalle. Me está mostrando algo del momento. No me está mostrando una solución integral. ¿Por qué? Porque esto me sale siempre y cuando, obviamente, ese total sea único. O sea, este valor sea el mayor siempre de todos, ¿no? Pero imagínense que esto lo vamos a colocar dentro de un código C Sharp o de un código PHP si ya están haciendo programación web, todo lo demás, como modelo vista controlador, etcétera. Y va a estar en ese código y el usuario va a ejecutar ese código constantemente a través de las opciones que se les da en la aplicación cliente. ¿Listo? Entonces, si se da eso, bueno, le va a salir siempre el primero, pero puede darse el caso, ahorita no tengo esto en estas tablas, pero puede darse el caso que dos facturas sean las mayores, digamos, que existan estas dos y sean las mayores. Entonces, si hago correr con esto, solamente me va a arrojar una de ellas. En función a la ordenación, va a agarrar una de estas dos y en algún momento va a mostrar esta y en otro momento va a mostrar esta otra. Pero no me va a salir que estas dos son las facturas que tienen el monto mayor. Entonces cuando coloco un limit en MySQL o un top en SQL Server, tengo ese problema. ¿Listo? No es una solución integral, es una solución del momento. Pero otra vez, vuelvo a explicar, si lo coloco en dentro de lo que es el código C Sharp, como ya estamos haciendo en Progra 3, no vamos a tener la solución o sea, no vamos a tener una solución que se ajuste a la dinámica que tiene una base de datos, porque si esta fuera una base de datos para facturación,
como lo era antes. Entonces constantemente cada día se facturan y puede darse el caso que las facturas mayores bueno, sean 2 o 3 o 4, ¿no? Y esta solución no me va a mostrar ese verdadero resultado, ¿ya? Entonces no funciona así. Y ya en una clase que está grabada les había dicho que, bueno, podemos utilizar la combinación de dos consultas. ¿Cómo obtengo el mayor? O sea, lo obtengo así. Select max, el total, from factura. Así es como obtengo el mayor, ¿no es cierto? Que ahorita me va a salir ese dato de 8.925, ¿sí? Así es como obtengo el mayor. Y les había dicho acá que si quiero hacer esta consulta, bueno, ya no necesito hacer la ordenación. Si quiero hacer esta consulta, tenía que colocar aquí un where, ¿no es cierto? Y decir que este total sea igual a ese mayor. No puedo colocar acá un max, o sea, sea igual al max del total, así, porque ya cuando hemos repasado las funciones agregadas hemos visto el group by y el having. Si quiero colocar una condición con una función agregada, necesito utilizar el having, y el having solo se utiliza si tengo un group by, o sea, no va a dar, ¿no es cierto? No puedo hacer esto, ¿sí? Entonces este total tiene que ser igual a algo, y ese algo, les había dicho, nos arroja esta consulta. O sea, es como decir, este total va a ser igual a este valor, 8.925, ¿no? Entonces lo que hago es igualarlo a esto, ¿no? Y para decir que capture ese valor, o sea, no puedo igualarlo así, directamente así, perdón, porque diría que este total es igual al select, y lo que yo quiero es que este total sea igual al resultado de esta consulta. Entonces esto lo escribimos entre paréntesis, y con esto estamos diciendo que el total va a ser igual al resultado de esta consulta. ¿Listo? Entonces, a esto que estamos escribiendo entre paréntesis se llama subconsulta. Voy a hacer correr ahora sí, miren, me va a dar estos datos de esa misma factura, pero ya mejor. Y lo interesante es que si acá se repitieran esos montos mayores, me sacaría la cantidad de filas o de facturas que sí tuvieran ese mayor. ¿De acuerdo? Ahora, las subconsultas, les había mencionado también que se pueden utilizar en el where, en una condición, pero tenemos que cuidar una cosa. Cuando colocamos aquí un where, voy a ejecutar esto otra vez. Cuando colocamos un where, las condiciones que colocamos en el where, ya sean con un between o sean un in, al final estamos comparando igualdades, mayores, menores o iguales, etcétera, ¿no es cierto? O sea, y cuando comparamos, ya sean igualdades, sean mayor, menor, igual, etcétera, estamos comparando valores que son escalares, ¿ya? Ojo, valores escalares. No valores que son tablas. ¿A qué me refiero con valores de tablas? ¿Qué les parece si esta consulta acá, en vez de... Voy a copiar esto acá, lo voy a cambiar ahora. Aquí tendría, digamos, seleccionar el ID y el total. Y miren, estoy diciendo hasta aquí. Bueno, estoy seleccionando todo esto. Y digo que el total va a ser igual a esto. Quiero mostrarles lo que sale con esto. El total es un escalar, ¿no es cierto? Pero digo que el total va a ser igual a toda esta tabla que me arroja esta consulta. Eso es un valor de tabla. Esto no debe haber en una subconsulta del where. Ya no debe haber una subconsulta que está en el where. Tampoco así nomás, miren. Si lo hago así nomás, igual sigue siendo una tabla. Miren, voy a hacer correr solo esto. Igual sigue siendo una tabla. Aunque tiene una sola columna, tiene muchas filas. Es una tabla. Entonces no puedo igualar un escalar
a una tabla. En la subconsulta que escriban en el where, tienen que garantizar que les salga un escalar. Esto es ok. O sea, valores escalares en el where, ok, lo voy a colocar. Garanticen eso. Entonces ahorita, miren, si lo hago correr así, me va a dar ese error que me indica la subconsulta ha devuelto más de un valor, lo que no es correcto, ¿no es cierto? Porque bla, 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 se utiliza justo los operadores que les he dicho, se utilizan igualdades, mayores, menores, iguales, etc. Entonces no puede darse así. Tengan ese cuidado. ¿Ya? Ahora, pueden utilizar las subconsultas así como escalares para hacer lo que quieran, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, yo voy a jugar algo medio chistoso, que me va a salir todas las facturas, pero miren, pueden utilizar aquí las subconsultas que quieran. Digamos, where total, miren esto, between, un valor escalar que va a ser este min, el valor mínimo de la factura, and, me estoy jugando, obviamente esto ya en la realidad no tiene mucho sentido hacer esto, ¿no? Entre esta subconsulta y esta otra subconsulta. Entre el mínimo y el máximo va a seguir saliendo todas, ¿no? Todas las facturas acá. Pero lo que quiero que entiendan es que estoy utilizando subconsultas en el between porque esto me arroja un valor escalar. ¿Ya? Y aquí también me arroja esto un valor escalar. Esto con el max. Entonces, ¿cómo decir? Entre esto me va a arrojar seguramente un 0. Miren, lo voy a hacer correr esto. Y esto me va a arrojar ese 8000 y pico. Entonces, ¿cómo decir entre esos valores? Solo que esos valores los estoy obteniendo de, bueno, en este caso de la misma tabla. Podría obtenerlos de otra tabla. Por ejemplo, acá, bueno, esto ahorita va a correr, me va a salir todas las facturas, ¿no? Recién salieron las 26.927. Incluso puedo hacerlo esto de otra tabla que tenga un número, no sé cuál tiene un precio o algo así. Vamos a jugar con algo acá. La tabla servicio, por ejemplo, tiene un costo. Voy a jugar entre el min costo, miren, min costo from servicio y el max costo igual from servicio. Esos me arrojan escalares, entonces con eso ya sé que como me van a arrojar esos escalares, entonces miren, les voy a mostrar simplemente estas subconsultas, el resultado de esto. Esto valor 1 y esto me devuelve, bueno, un 6.391. Me van a salir solo las facturas entre esos rangos. Ahorita no tiene nada que ver, pero lo que quiero mostrarles es cómo están funcionando esas subconsultas. Ahí está, ¿no? Me sale aquí 26.066 filas, ¿no? Ya no es la misma cantidad que anteriormente, pero estos rangos del total están entre estos valores que están arrojando estas subconsultas. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos que garantizar que las subconsultas que estén en las condiciones que vamos a manejar en el web sí arrojen un escalar. Ese es el único detalle. Después pueden colocar acá la subconsulta que ustedes quieran. ¿Listo? La subconsulta que ustedes así quieran o lo requieran. ¿Ya? Primero, entonces las subconsultas se pueden escribir en el where. Lo voy a escribir acá. En el where. ¿Ya? Aquí voy a escribir subconsultas. Se pueden escribir en el where. Y acá hay que trabajar con valores escalares. Ojo con eso. Ahora, las subconsultas también se pueden escribir en el select. Y aquí de igual manera, como el select seleccionamos una tras una estos resultados, tenemos que garantizar que también sean valores escalares. Miren, por ejemplo, acá
esto hicimos una vez, que esto hicimos la clase anterior. Lo voy a hacer rapidito. Esta consulta la hicimos acá. Simplemente así lo voy a hacer. Y aquí, miren, para garantizar que salgan todos los servicios, ya les he enseñado lo que es el left join. Este es el ejemplo que tenemos grabado en el video, ¿no? Ahí está. Y aquí hemos puesto un zoom de lo que es el detalle punto el importe, creo que era, ¿no? Y esto es el total recaudado. Aquí, bueno, aquí hemos tenido la obligación de utilizar un null, ¿no? Y obviamente acá vemos la necesidad de hacer también un group by, ¿no? Y agrupamos por todo lo que no, todos los atributos que no son función agregada. No se olviden de esto, igual van a colocar, ¿ya? Esto ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hicimos esto, ¿no? Y aquí nos salen los 350, las 350 tuples. Ya saben por qué hemos utilizado un left. Bien, ahora, si bien hemos hecho correr esto y hemos visto cuál era la diferencia entre left, el inner y todo lo demás, esta consulta, para que garantice que tenga estas 350 filas, también se puede hacer con una subconsulta. Simplemente seleccionando los datos de la tabla servicio. Miren, voy a copiar esta primera parte. Obviamente, sí o sí voy a tener que consultar a la tabla detalle, ¿no? Detalle factura. Ya, hasta ahí me salen las 350 filas de la tabla servicio. Y bueno, en vez de estar haciendo acá toda esta cuestión con un left join, con un group by y todo lo demás, nosotros acá podemos hacer que esta columna se calcule a través de una subconsulta. ¿Ya? ¿Cómo haríamos la subconsulta? Miren, haríamos un select sum from la tabla detalle factura, igual, ¿no? Le voy a asignar un alias, ¿ya? Y de aquí, de esta tabla detalle factura, igual vamos a sumar el importe. ¿Ya? Sumamos lo que es el importe. Pero ojo, si hago solo así, esto me va a sumar el importe de todas las facturas, de todo el detalle factura. O sea, me va a salir, miren, todo este monto acá que tengo, más de 3.363.000 y pico bolivianos. Que no es correcto. O sea, si bien esta es una subconsulta, ojo, estoy garantizando con esto que me dé un escalar. Este valor se va a repetir como constante en la tercera columna que voy a sacar acá, miren, que no es lo que quiero yo desplegar. Miren, entonces me sale esto. No es correcto. Le voy a escribir esta columnita aquí abajo. Sí, me siguen saliendo las 350 filas, pero acá me está repitiendo este valor. Y es porque, ojo, esto estoy garantizando que es un escalar y me está saliendo como resultado acá. Para cada uno de estos me está calculando esto. Pero nosotros tenemos que garantizar ya que solamente despliegue de este servicio. Ojo, es un escalar. Si no fuese un escalar, miren, esto por ejemplo no arroja un escalar. Voy a hacer correr simplemente esta subconsulta interna ahí. Eso ya no arroja un escalar, arroja una tabla. Aunque tenga una sola columna, tiene varias filas, es una tabla, ojo, ¿no? Entonces, lo que les dije acá en el select, también tengo que cuidar que sean valores escalares las subconsultas. O sea, las subconsultas tienen que arrojar valores escalares. Y hacemos el escalar
haciendo el sum, porque el sum sumariza todo, ¿no es cierto? Hasta ahí sí me devuelve esto un solo valor, solo que se está repitiendo, ¿no? Para todos se va a repetir. Este valor es como una constante que se va a repetir para todos. Para cada fila, calcula este sum, calcula este sum, calcula este sum, calcula este sum. Es como un ciclo, va recorriendo esto y va calculando para cada fila ese valor, que no tiene mucho sentido. Nosotros tenemos que garantizar acá que la suma que haga en este lado solamente sea de los servicios que estamos recorriendo como si fuese un ciclo actualmente. O sea, la suma de aquí solamente debería ser para esta ID de servicio. La suma de aquí solamente debería ser para esta ID del servicio. La suma de aquí solamente debería ser para esta ID del servicio, no todo en general. Entonces, ¿qué hacemos? En la subconsulta le vamos a aumentar una condición. Ya, where. Y la idea es que de la tabla detalle punto que tiene su ID de servicio, porque esta es la clave foránea, sea igual a este ID que estamos recorriendo por cada fila que se está generando. Ese ID está acá, o sea, está en servicio, ¿no? Cada ID está en esta tabla que estamos recorriendo, en servicio, ¿no? Entonces va a ser acá igual a servicio.id servicio. Ahí está, ¿no? Simplemente estoy colocando ahí una condición. Voy a desplegar esto de manera un poquito más amplia. Esta subconsulta la voy a colocar en 3 líneas para que se vea mejor. Entonces miren, ahí sí garantizamos con esta condición que al modo de ir generando cada una de estas filas, esta suma solamente se haga cuando el ID del servicio, que es clave foránea, que está por si acaso, sea igual a este ID del servicio. Y ese ID del servicio es este ID que estamos recorriendo en cada fila, ¿no? Que está en esta tabla servicio que se llama S. Entonces ahora sí, miren, voy a hacer correr. Y ahora sí me salen las 350 filas, pero aquí me está haciendo la sumarización. Obviamente hay servicios que no tienen su movimiento, ¿no? Y por eso está saliendo nulo. Miren, similar a lo anterior. Entonces esto tranquilamente, aquí puedo aumentar el isNull. Si por algún motivo esto sale nulo, entonces acá le vamos a colocar un valor de 0. ¿No? Y ahí garantizamos que ya no nos salga esos nulos. Por ejemplo, esto era nulo, ahora es 0. Entonces la subconsulta acá sí está dando escalares y sí está permitiendo hacer lo que hemos pedido hacer. Esta subconsulta tiene que devolver un escalar para que lo asuma como una columna más. ¿Listo? ¿Ya? Esas son las subconsultas en el where. Y finalmente podemos colocar las subconsultas también en el from. Aquí en el from tienen que ser valores de tabla. Y aquí tienen que ser valores de tabla. Miren, aquí voy a jugar con algo. Con esta consultita voy a jugar, miren. Para explicarles a cuándo coloco o cuándo debo colocar, digamos, una consulta en el from. Miren, aquí le voy a asignar alias. Y aquí le vamos a colocar unas total. ¿Listo? Miren, toda consulta que nosotros ejecutamos se vuelve una especie de tabla. O sea, nos muestran una tabla, es una tabla temporal. ¿Qué pasa si el resultado de esto nosotros queremos reutilizarlo para hacer otra consulta? Puede darse el caso, otra vez reitero, que el resultado de esta consulta nosotros queramos utilizarlo para hacer otra consulta más. Entonces ahí es donde va a entrar las subconsultas en el from. En el from solo tienen que generarse sí o sí tablas. No pueden generarse como esto escalares. Esto nos genera un escalar, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí nos genera un escalar. Nos generan escalares, ¿no es cierto? Pero esto tiene que, para el from tienen que devolver tablas.
Entonces miren, esta consulta, por ejemplo, que ahora me la voy a copiar aquí abajo, ya para hacer la subconsulta con el from, me arroja una tabla. Entonces, nosotros lo voy a ordenar más, perdón, para que se entienda lo que voy a hacer ahora. Como esto me arroja una tabla, nosotros podemos hacer un select from de esta tabla, que es el resultado de esta otra consulta. O sea, miren, puedo hacer acá un select, voy a hacer ahorita un asterisco de momento, from, o sea, seleccionar todo de este resultado de la tabla. Se lo encierra entre paréntesis para que sea una subconsulta. Solo que aquí hay un detalle. Cuando vamos a trabajar con subconsultas en el from, esto no tiene que estar ordenado, porque ustedes saben por definición una relación en el modelo relacional no tiene orden, es un conjunto de datos y un conjunto no tiene orden. Entonces miren, sin la ordenación es como hacer de este resultado de acá, ¿ya? Seleccionarme todo. O sea, va a volver a salir ahorita lo mismo, no tiene sentido, ¿no? Bien, voy a hacer correr aquí. Me va a salir un error porque es obligatorio que a las subconsultas, bueno, cuando tenemos una subconsulta en el from, a este resultado que es una tabla, le asignemos un nombre, un alias, porque así nomás no tiene un alias. Entonces, el alias a las tablas, ¿no es cierto? Después de la tabla se le coloca una letrita, ¿no ven? Y en realidad la tabla es toda esta subconsulta. Aquí le voy a colocar una letrita T de tabla, ¿ya? Y ahora sí, con eso va a funcionar, ya no me va a salir error. Ahorita me va a salir lo mismo, estoy haciendo un select asterisco de este mismo resultado y me va a salir lo mismo, ¿no? Hasta ahí pues, no hay cambios. Pero miren, hay un detalle más que tenemos que tomar en cuenta. O sea, ahorita he hecho un select asterisco, pero puede darse el caso que solamente quiera seleccionar ciertas columnas de esta tabla, ¿ya? Los nombres de las columnas de esta tabla están definidas por los alias que le demos nosotros. Miren, aquí yo le he dado un alias, as id, as nombre, as total. O sea, el resultado de esta consulta es con una columna id, nombre y total. Entonces, si quiero seleccionar solamente, por ejemplo, el id y el total, aquí, utilizando el alias, voy a decir tabla, punto, y no puedo decir ese punto id servicio o id servicio, simplemente id. Esa es la columna de esta tabla. Tabla punto total, ¿ya? Y ahí me va a sacar simplemente estas dos columnas. ¿Miren? Ahí está. Ya estoy empezando a filtrar. Sobre esta misma tabla estoy sacando ciertos datos. Ahora dirán, ¿y eso para qué sirve, no? Bueno, pues como es una tabla más, esta tabla T, nosotros podemos utilizarla para jugar con otras tablas. Por ejemplo, acá miren, yo puedo agarrar esto y hacer un inner join. Como sé que esto es el ID del servicio, puedo hacer un inner join con el servicio, le voy a llamar ese, y obviamente el join se va a dar a través de servicio.id de servicio y de la tabla.id, que es el mismo valor, ¿no? O sea, que es el mismo ID. ¿Para qué? Para que acá, digamos, de servicio yo le pueda seleccionar otros datos, digamos, el costo, haz costo, digamos, en bolivianos, o haz costo ahí nomás, etcétera, ¿no? Miren, ya estoy jugando con la tabla, estoy aumentándole más cosas a un resultado. O sea, puedo tener un problema que, que tenga que hacer una consulta demasiado grande, entonces la voy dividiendo en subconsultas. Miren, voy a hacer correr acá y me sale, miren, me está haciendo un join con este resultado. Esta es una tabla más y me está haciendo un join ya este resultado con la tabla servicio. Ahora, hay algo importante acá. Aquí, por ejemplo, yo al alias le puedo llamar así, ¿no? Total bolivianos, por decirles. Cuando ya quiera hacer correr, aquí estoy seleccionando el total, ya no es, miren, voy a hacer correr solamente esta partecita, la columna
ya no se llama total, se llama total bolivianos. Entonces si hago correr aquí me va a dar error porque no hay la columna total, me va a decir eso, ¿no? O sea, es total bolivianos, ¿no? Entonces acá no puedo decir t punto total bolivianos así, porque me va a pensar que son dos palabras, ¿no? O sea, el nombre de la columna está con un espacio en blanco esta vez y me va a dar error. Tampoco puedo utilizar comilla simple porque la comilla simple simplemente, o sea, solo sirve para alias. Entonces, miren, ahí no va a funcionar. Tampoco. ¿Ya? Si tengo acá subconsultas en el from y esas subconsultas tienen el nombre de una columna con espacios, en SQL Server se utiliza el corchete. Se utiliza eso. Ahorita vamos a ver que se utiliza en MySQL. ¿De acuerdo? Con eso recién va a reconocerlo como una columna, el nombre de una columna que tiene un espacio en blanco. Miren, voy a hacer correr y va a funcionar. Si estuviéramos en MySQL y tenemos el mismo problema, voy a hacer correr ahorita una... Bueno, aquí no tengo nada. Me he olvidado, estaba generando el diagrama y me había olvidado terminar de generar, pero me voy a venir acá directamente. Voy a hacer una subconsulta rápida para trabajarla en el from. Entonces acá voy a concatenar lo que es los nombres, el apellido paterno. Aquí vamos a concatenarle un espacio más. Y esto puede ser nulo, ¿no? Acá sí es nulo. ¿No? Entonces aquí, por ejemplo, haz nombre completo, ¿no? Ahí le está asignando el alias. Ya, y ahí me sale todo esto. Y ahora esto lo voy a volver subconsulta. ¿Listo? Hasta ahí todo bien. Y voy a hacer lo que estaba haciendo hace rato. ¿No? Ahorita no hay ningún detalle. Ya. Pero voy a aprovechar ahora para hacer esto un inner join. Estoy simplemente probando acá inner join cliente C, un cliente, bueno acá el ID más necesito urgente, me he olvidado del cliente, y de cliente as ID, así va a ser. Y esto más tengo que agregar acá para hacer el join, porque solamente con el nombre no voy a poder hacer el join, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a mostrar cómo sale esta subconsulta. Ahí está, con el ID y el nombre completo. Entonces un cliente punto id cliente sea igual a lo que es la tabla en su columna ID, ¿no? Ahí está haciendo el join y me está mostrando, vamos ahorita todos los datos, ¿no? Acá tenemos un error, ID cliente está mal escrito, perdón, acá me equivoqué, le puse una C de más. Y ahí está, me saca todo, ¿no? Pero voy a empezar a filtrar datos. Por ejemplo, de la tabla vamos a seleccionar el ID. Del cliente vamos a seleccionar el crédito, si estoy bien, tiene crédito. Y aquí va, ¿no? De la tabla quiero seleccionar la columna que dice nombre completo, esta que tiene espacio. Entonces en MySQL, bueno, si escribo igual así, tampoco va a reconocer. No va a dar tampoco si le coloco comillas simples. Miren ahí, no va a reconocer esto, me va a dar error. Ya me sale error. Entonces cuando tenemos nombres de columnas que tienen espacios en blanco, nosotros utilizamos el simbolito que es la tilde invertida.
ya, no la tilde normal, o sea, una tilde normal es así, por ejemplo, acá voy a escribir una A con tilde, miren, así es la tilde, miren, la tilde normal está hacia este lado, hacia la derecha, pero la tilde invertida es este carácter. Ay, no me sale, no me sale, un segundito, ahora sí, ¿notan ese carácter? Lo voy a agrandar, ¿se nota? Esa es la tilde invertida. Sí. No es por si acaso, no es esta comilla de acá, miren, es otra cosa, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Es otra cosa. Entonces, ese es el carácter que tienen que utilizar. Entonces, miren, acá, para el nombre completo, voy a utilizar esa tilde invertida. Ahí está. Y ahí está. Para cualquier nombre de columna que tenga un espacio en blanco. Miren, ahora voy a hacer correr. Nombre completo, ¿qué pasó acá? No está reconociendo. Es que miren, le había puesto nombre completo, no nombre completo. Miren, me van a disculpar ya. Nombre completo había escrito, no había escrito nombre completo. Ahora sí. Ahora sí sale, miren. Ya le está reconociendo. Entonces, con esa tilde invertida, cualquier tabla que tenga espacios, la van a reconocer. Ahí recién funciona MySQL. ¿Ya? Entonces, miren, hemos visto lo que son las subconsultas. No se olviden, en el where, valores escalares, sí o sí tienen que garantizar eso. En el select también tienen que ser valores escalares. Y en el from tienen que ser valores de tabla, o sea, se hace la subconsulta sobre el resultado de una consulta. ¿Listo? Esto es un proceso para simplificar algunos problemas, ¿no? O sea, es el divide y vencerás, ¿no? Primero hago algo, luego eso le hago otra consulta y luego puedo hacerle otra y otra consulta hasta llegar a la solución del problema. ¿Ya? Solo tomen en cuenta estas tres recomendaciones que se trabajan cuando vamos a ver o vemos lo que son las subconsultas. ¿Listo? Muy bien, vamos a terminar acá. Para que no sea más largo el video, lo vamos a pausar, lo vamos a detener acá. ¿Listo? Con eso estaríamos completos la parte de las subconsultas. Terminamos acá.